Hola telecos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Teleco Viajero. En este video les quiero mostrar o les quiero hacer la continuación del video que vimos anteriormente sobre cómo hacer un hotspot de largo alcance o cómo tener tu propio nodo digital o de radio digital o de modos digitales. Este video se va a concentrar principalmente en la experiencia que tuve en la configuración, cómo lo hice, cómo lo logré y cómo funciona. Les voy a dejar en la descripción del video varias referencias de personas y especialistas que hacen este tipo de videos, como por ejemplo Andy, un radioaficionado chileno, Charlie Alpha 6, Juliet Alpha Unión, un especialista y una persona que ha hecho bastantes aportes a este sistema MMDBM. Además que muestra la teoría de cómo funciona y también hace pruebas de funcionamiento. También otro radioaficionado que hizo y compartió su sistema en la página C4FMDMR, el Charlie X-Rail 2 Tango Golf. Muchas personas han puesto a disposición sus conocimientos y su experiencia con este tipo de tarjeta, y no sería mal que ustedes también lo vieran. Hay harta información, hay harta teoría y harto estudio sobre este tema de MMDBM, así que lo que yo les quiero contar es la experiencia. También quiero darle un agradecimiento a un colega de España, el cual también me ha ayudado bastante y bien, participa bastante en los comentarios y en el canal. Este colega José Manuel, con el indicativo Eco Bravo 3 Golf Hotel Papa. Así que un saludo para todos ellos. Y sin más preámbulo, vamos a configurar esta tarjeta, la MMDBM. Y que para ello vamos a necesitar, bueno, la radio, la Raspberry Pi, donde vamos a montar el Pi-Start. La configuración que vamos a realizar se va a realizar sobre el Pi-Start y con una herramienta que trae este sistema que se llama MMDBM Cal. Con ese sistema vamos a poder realizar el ajuste de la desviación. Vamos a necesitar también un RTL SDR para poder ver en pantalla con un analizador de espectro cómo estamos transmitiendo en las pruebas del ajuste. También vamos a necesitar un perillero para realizar el ajuste, porque este tiene que ajustar este potenciómetro, el de TX. En toda la información que he logrado obtener, principalmente del video de Andy y otros colegas más, hacen ajustes al 80% de la transmisión y tenemos que llegar a 19 dB de ajuste de desviación. Esto para que el sistema DMR funcione. El sistema DMR, para que funcione o entre en las radios o se puedan escuchar, necesitan que la transmisión esté a 2.75 kHz. Estándar DMR está ajustado a ese nivel. Todos los fabricantes que utilizan el sistema DMR tienen que adaptarse a los 2.75, y es por eso que nosotros tenemos que hacer el ajuste en este equipo. Si yo conecto el equipo así tal cual, lo saco de su empaque, lo pongo en la Raspberry, configuro la funcionalidad, pero no hago el ajuste de desviación, no va a servir de nada, porque tenemos que ajustarlo al sistema DMR. Me olvidé decir que también vamos a necesitar una carga fantasma. Una carga fantasma lo que hace es que la radio pueda transmitir sin riesgo a que se queme, porque acá está detectando una carga de 50 ohms de impedancia. En el fondo es como una antena falsa, por decirlo de alguna forma. Esto lo que permite es que la radio pueda transmitir sin quemarse, y a su vez nosotros podemos captar toda esa frecuencia con el SDR y su antena multibanda, como la que tenemos acá. Para el ajuste también vamos a necesitar el software que se llama SDR Chart. Con ese software nosotros vamos a poder analizar todo lo que está ocurriendo en la radiofrecuencia y poder hacer el ajuste. Hoy día
en estos momentos, como les mostré en el video anterior, la radio yo ya la tengo ajustada al parámetro que necesitamos. Vamos a hacer la prueba. 1, 2, 3, probando Parrot, video para YouTube, para los amigos que vean que está configurado y ajustado la desviación. La radio o el transmisor va a enviar la señal a la radio y la radio me la va a enviar a mí y se va a escuchar lo que yo acabo de hablar en el sistema. El ajuste está hecho a la perfección. Lo que vamos a hacer ahora va a ser sacar ese ajuste para que podamos ir al computador y realizar toda la configuración. Entonces, como les decía, hay que desarmar el ajuste. Vamos a correr un poquito para acá para que vean. Y lo que tenemos que hacer es el potenciómetro del TX Level. Lo vamos a devolver antihorario a 0 para que este sistema no trabaje más y esté completamente en 0. Si yo hago la prueba de nuevo de llamado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no debería ocurrir absolutamente nada porque está desajustada. Como les decía en el video anterior, la radio va a detectar que hay algo ocurriendo en el sistema, como lo ven ahí, y la radio va a estar transmitiendo de esta de color azul y no ocurre absolutamente nada hacia mi radio porque está completamente desajustada. Así que ahora vamos a realizar el ajuste con el software SDR Chart. Bien amigos, una vez ya dentro de nuestro Pi-Start, vamos a realizar las configuraciones básicas y necesarias para la habilitación de nuestro nodo DMR o nuestro nodo de radio digital o también nuestro hotspot de largo alcance, como quieran llamarlo. Pero antes de, me gustaría agradecer a todos y a cada uno de ustedes. Al día de hoy somos más de 6.400 suscriptores en el canal de YouTube, lo cual para mí es un gran logro. Jamás pensé tener una cantidad de amigos que ven mis contenidos y que están ahí día a día esperando que suba nuevo contenido y apoyándome con sus likes, con sus mensajes de apoyo, con sus consultas, con cualquier cosa, pero siempre están ahí disponibles para este canal. Así que les quiero agradecer por estar aquí, por estar suscritos, por dar su like y por acompañarme cada día en este canal y en esta nueva experiencia que cada día ayuda a compartir más y más información. También darle las gracias a los amigos que están en Instagram. Somos alrededor de 4.100 seguidores que también cada día están al pendiente de todo el contenido que voy subiendo de telecomunicaciones. Así que un gran abrazo para ustedes y gracias por todo el apoyo que siempre me están dando día a día. Pero en este video vamos a hablar de la desviación de la configuración de la desviación en DMR o en este Pi-Start. Recuerden que les dije que íbamos a hacer dos configuraciones, una haciendo el TX Level en 80% y el otro el TX Level en 50%. Esto porque les voy a compartir mi experiencia personal que he tenido con este tipo de tarjeta, que sería la Jumbo Spot versión mejorada, por lo que tiene el fabricante o el vendedor donde se adquieren estas tarjetas. Es importante destacar eso porque, según lo que creo, no funciona esta tarjeta al 80% porque quizás es otro modelo de tarjeta. Todas las otras tarjetas que he visto que hacen los tutoriales también es con otro tipo de tarjeta. Al parecer es la Jumbo Spot versión 1 y con las otras que también hacen es con la Zoomboard. Son distintas tarjetas y quizá eso es lo que va variando en el porcentaje del TX Level. Pero en ambas tarjetas, en ambos configuraciones se debe ajustar el parámetro a 2.75 kHz.
o que vendría a ser una diferencia de 19 dB entre las portadoras laterales y la portadora central, que es lo que vamos a ver ahora. Y para ello tenemos que ir a configuración, a modo experto y a la consola de configuración o la interfaz de consola. Vamos a entrar con nuestro usuario y contraseña. Puede ser el default, o si es que la cambiaron, con su contraseña particular. Dentro de la consola de P-Start, lo que vamos a hacer será ejecutar el comando sudo y start-mmmdbmcal. Con esta aplicación generaremos las pruebas para la calibración de nuestro sistema de MMDBM de radio digital. Una vez que la aplicación arranca, nos indica todas sus opciones para poder realizar trabajos, pero nosotros nos concentraremos solamente en 4 opciones, que será el incremento y la disminución del nivel de transmisión, la desviación de modo DMR, en este caso para ajustarla a 2.75 kHz, y la barra espaciadora para transmitir y dejar de transmitir en la radio análoga. Para ello vamos a hacer 2 pruebas, como les mencioné anteriormente, y la primera va a ser empezar a transmitir con el TX Level en 80%. Pero para ello vamos a Shift D mayúscula para empezar a generar nuestro tono o nuestra prueba en modo DMR, y vamos a enviar nuestro TX Level a 80%. Una vez que tengamos el TX Level en el 80%, vamos a ejecutar el set on de la transmisión de nuestra radio. Previamente tenemos que tener instalado y ejecutando el software SDR Sharp para poder realizar las pruebas de medición. Si es que aún no tienes el software, voy a compartirte un pequeño video, un video rápido de esta instalación y de dónde puedes descargar los archivos necesarios para ejecutarlo. En este menú solamente necesitamos que el filtro sea el Bachmann 4 o el Bachmann Harris 4 y el bandwidth de 12.5 kHz, porque es el ancho de banda que vamos a utilizar o que utiliza el modo digital DMR. Podemos hacer el ajuste del zoom para poder ver de mejor manera nuestra portadora, y por ejemplo el contraste para ver la señal, cómo se va utilizando, la carga de la señal, entre otros factores. Modificar el piso de ruido y modificar el offset de nuestra portadora. En este caso vamos a tratar de ajustarla con el fin de que podamos ver de mejor manera nuestra portadora. La radio ya se encuentra transmitiendo, como les comentaba, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a llevar nuestro potenciómetro en sentido horario hasta que la portadora central toque el piso o lo más cercano al piso. Como se pueden dar cuenta, se están formando las portadoras laterales y la portadora central es la que está bajando. Este es el punto crítico, ya que cuesta bastante llegar hasta el piso. Tienen que ser movimientos muy milimétricos para que podamos llegar lo más cercano al piso. Una vez que llegamos lo más cercano al piso de ruido, por decirlo de alguna forma, tenemos que hacer llegar la portadora central, que sería esta, a los 19 dB de diferencia entre las portadoras laterales. ¿Cómo podemos ver esto? Tenemos una tabla que nos ayuda a distinguir la separación en dB, partiendo de 0 hasta 80. Lo que vamos a hacer va a ser tomar la separación de 5 en 5 hasta llegar a 20, que sería esta línea,
y la vamos a dejar un poquito pasado hacia arriba para que lleguemos al 80%. Vamos ahora en sentido antihorario, devolviendo muy milimétricamente nuestro potenciómetro hasta que llegue a esa posición. Se pasa un poquito. Ahí. Perfecto. Ahí queda en aproximadamente 19 dB de diferencia. En este punto ya no realizamos más pruebas ni movimientos de nuestro potenciómetro. En este punto ya no realizamos más modificaciones de nuestro potenciómetro porque ya tenemos una separación de 19 dB entre las portadoras laterales y la portadora central. Lo que tenemos que hacer ahora es ir nuevamente a nuestro P-Star, que tenemos acá, nuestro P-Star, y le ponemos stop o apagamos la transmisión, apretamos la letra Q para salir de la consola y nos vamos a el módulo MMDBM host. Vamos a modificar un parámetro que se llama TX Level. Por defecto este parámetro viene en 50 y lo podemos corregir dependiendo la configuración que vamos a realizar en nuestro TX Level o nuestro ajuste de desviación que acabamos de hacer. En este caso, como calibramos a 80%, cambiamos el valor del TX Level a 80% o a 80 y damos a aplicar. Una vez guardado, nos vamos al panel y vamos a probar con nuestra radio para que vean el comportamiento que tiene esta tarjeta en 80% del TX Level con la radio. Bueno, vamos a hacer la prueba con la radio. En este caso ya tengo ajustado el potenciómetro. Al 80% queda en esa posición. Digamos que en sentido horario sería la 1 en horario de reloj. Con 80% de TX Level vamos a probar la configuración. Vamos a hacer la llamada al Parrot. Probando Parrot, 1, 2, 3, probando Parrot. Me está recibiendo el sistema. Vamos a ver cómo se escucha. La Raspberry está transmitiendo, la radio está transmitiendo y la radio no está recibiendo la portadora. Solo recibe la señal pero sin audio porque no está ajustada. Eso es lo que ocurre si esta tarjeta la configuramos al 80% de TX Level. Vamos a configurar ahora al 50% del TX Level, previamente ajustándolo por supuesto en el MMDBM Cal, y vamos a probar nuevamente. Entramos a nuestra consola, aquí está su contraseña, ejecutamos el software, MMDBM Cal, se detienen los servicios y hacemos la misma prueba de recién. Y entramos al modo de desviación en DMR y dejamos el TX Level en 50% y empezamos nuevamente a transmitir para realizar el ajuste. Nuevamente lo llevamos a 0 para empezar de 0. Vamos a llevar a piso y tenemos nuestra portadora. Ahora vamos a realizar el ajuste en sentido horario hasta llevar la portadora central a piso. Vamos girando el potenciómetro, vamos a llevar la portadora central lo más cercano al piso que podamos llegar. Hay que tener un pulso de Dios para poder
lograr eso. Ya vamos, que la radio me está transmitiendo. Ahora sí, la portátil me estaba transmitiendo, por eso llegaba en esos pulsos. No quiere llegar a piso. Ahí vamos. Hasta ahí se me devuelve. Bueno, hasta ahí me llega, no baja más. Y ahora vamos a realizar el ajuste para llegar a los 20. Vamos a bajar un poquito el rango. Me está quedando cercano a los 19. Diría que casi hasta ahí mismo. Ahí quedó en 19. Ahí quedó en 19 dB de diferencia entre los laterales y el central. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a realizar la prueba. Aquí abajo en el Spectrum también podemos verlo, pero acá es mucho más sensible para hacer el escáner. Personalmente utilizo este de aquí arriba. Ahí ya quedó en 19 dB, ajustado a 50% en TX Level. Vamos a realizar la configuración en el módulo MMDBM host que está acá. Vamos a detener, vamos a salir y vamos a ir al módulo MMDBM y lo vamos a ajustar el TX Level a 50. Le vamos a dar a aplicar. Una vez aplicado, les voy a indicar lo que también tienen que corregir. Cuando el hotspot viene con la tarjeta, con el microtransmisor, viene habilitado el TX inverter y el RX inverter viene apagado. O sea, el 1 está aquí arriba y el 0 está acá abajo. Cuando trabajamos con una radio externa, como es la Motorola Pro 5100, la 3100, u otra radio que vayan a utilizar en las mismas condiciones que una Motorola, tienen que realizar este ajuste de inversión para que la radio pueda trabajar. Si ustedes lo dejan tal cual como está acá, el sistema va a reconocer la recepción de la radio como transmisión y viceversa. Por ende no vamos a poder trabajar con nuestra radio. Este parámetro es súper importante que se corrija. No se olviden, ajuste de desviación y ajuste del TX inverter en el archivo MMDBM host. Como dije, dejamos nuestro TX level en 50 y aplicada la configuración, lo que vamos a realizar va a ser la prueba de comunicación. Saliendo de nuestra tarjeta, si se dan cuenta, cuando dejamos la TX a 50%, nuestra tarjeta o nuestro potenciómetro queda como si fueran las 2:30 aproximadamente en horario de reloj. Cambia la posición del potenciómetro para que podamos trabajar. Ahora vamos a realizar la prueba con nuestro amigo Parrot para que vean que funciona al 50% en mi caso particular y con esta tarjeta. Ojo con eso. Probando 1, 2, 3. Probando Parrot, probando Parrot. Vamos a ver cómo se escucha. Probando 1, 2, 3. Probando Parrot, probando Parrot. Todo transmitiendo, todo funcionando al 50%.
Dentro de las pruebas que yo he realizado personalmente, he logrado escuchar este nodo con esta radio y esta antena, la que está en el exterior de mi chac, aproximadamente a 25 kilómetros, 30 kilómetros he logrado escuchar las transmisiones de esta radio. Claramente yo no he podido entrar por las condiciones de mi transmisión en esos sectores, pero sí logro escuchar a larga distancia este equipo. Si tuviera la antena más alta, probablemente también lograría escuchar a mayor distancia. Pero eso es, amigos. Esa es la configuración del ajuste de la desviación. Como les mencionaba, es una experiencia personal. Es como a mí me funciona. Probablemente a ustedes les pueda funcionar con el TX Level al 80, pero como les digo, va a depender de la tarjeta. Así que si tienen esta tarjeta o logran adquirir esta tarjeta, consideren configurar el TX Level al 50% para que puedan tener una correcta función. Y si tienen otras tarjetas como la Zoomboard u otras, prueben con el 80%. Espero les sirva el video, amigos, la continuación del hotspot de largo alcance, y nos estaríamos viendo en otro video del canal. Les agradezco que hayan llegado hasta acá. Te invito a dejar tu tremendo like en el canal, tus comentarios, y si aún no me conoces, puedes seguirme también. Así que eso es todo, amigos. Nos vemos. Chau chau.